Nos complace recibir a Virginia Saiz, directora país de Plan Internacional, para hablarnos acerca del Día Internacional de la Niña, que si bien se conmemoró el pasado lunes de octubre, pues es siempre importante recordarlo y nos viene a plantear las problemáticas a las cuales se enfrentan nuestras niñas. Bienvenida, Virginia, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Miralba, por la invitación, un placer. Bienvenida. Gracias. Bueno, fue el pasado lunes, el Día Internacional de la Niña. Vamos a conversar sobre las condiciones de nuestras niñas en República Dominicana. ¿Cómo encuentra este día a nuestras niñas, Virginia? Sí, bueno, en realidad lo que hemos querido destacar con este Día Internacional y también nacional es no solo hablar de las problemáticas, porque como sabéis las ONGs es lo que mejor hacemos, hablar de problemas. Siempre tenemos nuestras estadísticas listas ahí para llamar la atención de la gente y obviamente hay que seguir haciéndolo porque queda mucho por hacer. Pero lo que quisimos destacar en este día y sobre todo hicimos una rueda de prensa donde las adolescentes del país fueron las que hablaron para que la gente vea qué sucede cuando inviertes en ellas, ¿no? Y las empiezas a ver no solo como una víctima de alguien que se ha quedado embarazada o que se ha unido a un hombre mayor, sino qué pasa cuando creas esas condiciones para que ellas crezcan y den lo mejor de sí, ¿no? Y eso es cuando realmente se ve el impacto y el potencial que tienen. Nuestras niñas en República Dominicana, ¿cuáles dirías tú que son las problemáticas? Sí, las has enumerado, pero yo pienso que hay algunos temas culturales de fondo, de base. ¿Cuáles serían esas cosas que como sociedad tenemos que empezar a cambiar para poder transformar el futuro de esas niñas? Sí, en realidad desde Plan Internacional obviamente hemos posicionado mucho el tema de las uniones tempranas, de matrimonio infantil, de violencia, de embarazo, pero si tuviéramos que ver cuál es la línea que conecta todas esas problemáticas, tiene muchísimo que ver con la cultura, ¿no? Con una cultura machista que permea toda la sociedad y que no es una problemática que se limite solo a las clases más pobres o las clases rurales, ¿no? Cuando vemos estos problemas siempre tendemos a pensar en una persona que vive en la frontera y que está como años luz de nuestra realidad, pero y no es así. En realidad las problemáticas tienen una misma base cultural, ¿no? Y es ese machismo que se transfiere desde la casa, desde la escuela, en cada lugar del país, ¿no? Y no se libra a nadie. Bueno, el machismo entonces básicamente como uno de los problemas de nuestras niñas. Así. ¿Qué sugiere Plan Internacional para ir trabajando estas problemáticas, tanto las sociales como las culturales? Lo que sugerimos es continuar con este trabajo obviamente de cambio de comportamiento, de campañas que son muy importantes a nivel nacional, porque creemos que es esencial que la población entienda que el problema no se limita solo a las clases pobres o rurales, sino que está permeando a toda la sociedad. Eso por un lado. Sí que fomentamos también el que el gobierno pues se atreva a lanzar esas políticas públicas y sobre todo a darles presupuesto, porque no sirven de nada solo tener un plan o una política si no hay un presupuesto y unas instituciones que están a cargo. Obviamente yo también propongo reforzar el espacio, el rol que tiene CONANI en este país para que realmente asuma ese rol de rector y de garante de los derechos de la niñez. Y no se trata solo de hacer casas de acogida, sino de asegurar que ningún niño llegue a una casa de acogida. Muy bien. Ustedes tenían tienen, todavía la veo en las redes sociales, una campaña donde habla de estas historias hablan. Ajá, las niñas hablan. Exactamente. ¿En qué consiste esa campaña? Sí, precisamente es lo que te estaba comentando de darle esa oportunidad a que las oigamos a ellas, ¿no? Y qué pasa cuando son ellas las que articulan los problemas, cuando son ellas las que incluso plantean las soluciones, ¿no? Nosotros hemos visto que cambia muchísimo la realidad, no solo de esa niña o de esa adolescente, sino de su comunidad e incluso del país. O sea, sácalas de ese contexto, fórmalas, dales oportunidades de acceder a cursos, a formación, a ir a la universidad, retrasa su embarazo y vas a ver lo que sucede. Lo que pasa que ahora mismo estamos en una situación muy compleja donde si te quedas embarazada a los 14 años no hay mucha más posibilidad de progreso, ¿no? Porque a partir de ahí tu preocupación obviamente van a ser esos hijos que llegan de una forma encadenada.
Sí. Así es. Virginia, a propósito, bueno, República Dominicana tomó una gran decisión hace ya algunos meses respecto al matrimonio infantil. Éramos uno de los pocos países que aún mantenía esa posibilidad, por llamarle de alguna manera, con un criterio legal. Fue mucho el debate. Una cosa es lo que está en la ley, y ahorita hablábamos de leyes, otra es la norma con la que vive la sociedad, y a veces pensamos que borrando o escribiendo una ley ya resolvemos los problemas que plantea la sociedad, y eso, la decisión que se toma, hay que ir acompañándola de otra serie de acciones en nuestras comunidades, sobre todo en las comunidades más distantes, fronterizas, campo adentro. Se ha podido ver después de esta decisión, que fue ya sacarlo, quitarlo como letra escrita de la posibilidad de que un adulto pueda contraer matrimonio con una menor con la anuencia de los padres, que era lo que existía. Ya no existe. Hay que tener mayoría de edad para contraer matrimonio. Después de esta decisión, ¿cómo se ha reflejado en estadísticas esta realidad? ¿Ha disminuido? ¿Ha cambiado de alguna manera este accionar? Esto no se resuelve de un día para otro. Recordemos de nuestros abuelos que buscaban a su novia, la montaban en un caballo y se la llevaban. Y todavía hay gente que sigue transportando eso mentalmente, de generación en generación, y ahora se la llevan en el metro, pero es bajo el mismo principio. Ella es mía y yo me la llevo. Eso no se va a acabar de la noche a la mañana porque lo hayamos quitado de la ley, pero se ha ido trabajando para ir quitándolo de verdad de la cultura del dominicano. Realmente la respuesta es no, no ha pasado nada. Lo único que ya ha sucedido, y hay que celebrar, es que ha habido un movimiento social que de alguna manera ha empezado a generar un rechazo hacia una práctica cultural que está muy asentada. Entonces, en ese sentido es positivo. La segunda cosa positiva es que ha habido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de que el Estado dominicano no es cómplice del matrimonio infantil. Ahora bien, no ha habido una inversión, no ha habido un accionar, no ha habido una introducción en el currículum educativo, no ha habido nada que a mí al día de hoy me demuestre que el escenario está cambiando, ¿no? Y sobre todo donde nosotros trabajamos en las comunidades y barrios más pobres, no estamos sintiendo ese cambio. Entonces, por eso sí que yo creo que el momento es el correcto, es el adecuado. Por eso resalto el rol de Conani, resalto el lanzamiento que tiene que haber del plan de embarazo y uniones, pero también apelo a una inversión. O sea, esto no se va a cambiar solo con un compromiso y simplemente decir que es malo, ¿no? Esto hay que accionar para cambiarlo y sacarlo de la cultura, porque como usted dice, o sea, eso lleva generaciones y nos parece normal. Entonces, ¿cómo cambias una costumbre que está tan arraigada? Pues tienes que hacerlo desde muchos ángulos, y uno de ellos obviamente es la escuela. Qué bien. Bueno, pero de todas formas alienta mucho todo lo que comenta, sobre todo porque no levantan los pies de la tierra. A veces nos ilusionamos y hemos pasado tanto, han sido tantos años batallando con aquella ley del matrimonio infantil, que cuando lo logras quitar, respiras y estás tan cansado que dices, ya lo logramos. No, ahora es que falta. Bueno, y ese es el mensaje que yo realmente necesito que ustedes me ayuden a repetir, porque hay una falsa sensación de que ya no hay un problema. Entonces yo sí que, y de hecho a veces incluso desde Plan Internacional me siento culpable porque nosotros hemos promovido esa ley, nosotros hemos trabajado mucho para que eso se dé. Si ahora el país se cree que está resuelto, yo no sé cómo voy a dormir por las noches, porque no está resuelto, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer.
Exacto. Totalmente de acuerdo. Y me alegro que lo asuma así, lo diga con esa franqueza porque lo necesitamos. Y está muy bien que se siga insistiendo en eso. Fue solo una batalla de la gran guerra que debemos librar contra el matrimonio infantil, que es una parte lamentable e importante de la vulneración de los derechos de las niñas en nuestro país, de la vulneración de las oportunidades para esas niñas. Ese es solo uno. Hay otros visibles e invisibles que callamos, que otorgamos, que debemos transparentar, que debemos evidenciar para lograr que la felicidad sea plena en niños y niñas, pero las más abusadas, las niñas. Entonces, no hay que callarse, no hay que agotarse, no hay que desfallecer ante esa batalla. Es cierto que ha costado sangre, sudor y lágrimas, sacrificio, apoyo internacional, apoyo nacional, y uno llega a la meta con la lengua afuera, como una carrera, pero no hay que agotarse, todo lo contrario, y seguir viendo en testimonios como este, en testimonios que puedan ser ejemplarizantes para otras niñas que piensan que la solución a su problema es casarse con un viejo o con un adulto, o hacerle caso a la mamá porque en ese casamiento resolvían el tema de contratar una línea para un celular. Sepan que conocí casos así, lamentable. Y uno no debe regodearse en lo negativo ni en el pasado, pero debe servir de ejemplo para no volver a eso. Hay padres que casaban a su hija menor de edad o daban su anuencia para que se casaran con un adulto que a veces le podía triplicar la edad simple y llanamente para que le pagara el alquiler de la casa en un campito y una línea con un celular. Simple y llanamente por eso. Es una vergüenza. Y eso se sigue dando, ¿eh? Eso no es una historia, una pesadilla del pasado. Eso lo estamos viendo a diario, y donde los intercambios son muy sencillos. Puede ser por un celular, que es muy típico, como usted dice, por el pago, por una tierra, por lo mínimo, hasta por el pago de un salón, que me arregles el pelo esta semana. Dios mío, esa es la realidad. A seguir batallando, a seguir protegiendo a nuestras niñas, las que conocemos y no conocemos, a las niñas en general, nuestras y del mundo. Gracias, Virginia. Gracias por seguir apostando por este país y por la felicidad de todos y todas. Siempre cuenten conmigo y con Plan Internacional. Un abrazo. Igualmente. Gracias a Virginia Saiz, directora país de Plan Internacional, por hablarnos a propósito del Día Internacional de la Niña, conmemorado este 11 de octubre.